Buenos días nueva vez, que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente, oremos. Padre, gracias por reunirnos aquí como iglesia con la intención de glorificar tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, límpienos de tantas suciedades e iniquidades que hasta ahora han arropado nuestro ser. Permite que tu palabra, Señor, sea un bálsamo de bendición a nuestras vidas. Toma el control de todo lo que haya de acontecer, ate al maligno, a todas sus huestes espirituales de maldad, Señor. Reconociendo tu grandeza, tu poder restaurador, sanador, oh Padre. De paso clamamos por aquellos que están afectados de salud, que tu mano poderosa, sanadora, repose en ellos y que podamos vernos prontos aquí gozándonos en tu casa y en tu nombre. Señor, diríjanos en lo que resta y háblenos a través de tu palabra para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Estamos en Éxodo capítulo 3, allí donde vimos la semana pasada un acontecimiento sobrenatural acerca de un hombre que veía que ardía en ese lugar, una zarza, pero que no se terminaba de consumir según lo que pudimos tratar en ese día. Seguiremos dándole seguimiento a ese mensaje acerca de Moisés y la zarza ardiente. Nos quedamos en el verso 12, hoy reiniciamos en el verso 13. Vemos aquí algo muy hermoso y revelador acerca de Dios mismo. Moisés preguntó: ¿quién soy yo para ir al pueblo y que los dejen libre? Bueno, eso era lo menos importante, lo que era Moisés. Aquí en la palabra de Dios entera, en nuestras vidas enteras, lo importante es Dios. Porque la obra se va a hacer sin ti, sin mí, sin mi nombre, sin tu nombre. Vemos una respuesta de Dios acerca del nombre de Dios. Y Dios no le dijo mucho a él cuando Moisés le preguntó: usted me está mandando. Pero cuando ellos me pregunten, ¿quién me está mandando?, ¿qué yo les diré? Él creía como que él estaba hablando como con la nada o como con el viento. Mire, yo soy, me envió a vosotros. Así usted le dirá a los hijos de Israel. No sé si usted había estudiado esa expresión, yo soy, pero hay bastante material acerca del significado de esas grandes palabras, no simples palabras. Fue simple para el Señor decírselo a él, pero eran palabras de mayores, palabras de alguien grande y glorioso. De hecho, ya Moisés, yo creo en lo personal que tenía algo que decir al pueblo de Israel concerniente a lo que él había visto en la zarza. Él puede decir: yo vi al Dios todo glorioso, la gloria de Dios se me apareció a mí, yo soy testigo de ello. Pero él quiso seguir preguntando. Siempre somos preguntones y no es malo preguntar, ¿eh? Moisés y la zarza ardiente, versos 13 en adelante, dice aquí en este primer punto, la revelación del nombre de Dios. Verso 13, verso 14. Vamos a explicar de una vez, así ganamos tiempo. Resumiendo, Moisés dice: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En el verso 14 está la respuesta, pero vamos a limitarnos a responder la pregunta del verso 13. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre. Bueno, dice aquí claramente, con legítima razón, Moisés sintió que necesitaría credenciales ante el pueblo de Israel para responderles. Moisés antes pensaba que tenía las credenciales porque era un príncipe de Egipto, sí o sí. Pero después de 40 años, él como que su autoconfianza había decaído un poco. Y lo dice ahí: ¿quién soy yo?, en el mensaje anterior. Moisés pensaba que tenía las credenciales porque era un príncipe en Egipto. 40 años de cuidar ovejas parece haber perdido su sentido de autoconfianza. En este camino lo importante, hermanos, es que tú confíes en el Señor. No que creas: porque estoy fuerte puedo llegar hasta allá, hasta la carretera. Diga: si Dios me ayuda, yo voy a llegar, aunque estemos fuertes. Cuando Dios se revelaba al hombre en los días de los patriarcas, a menudo se asociaba con un nombre o un nuevo título.
revelado. Recordemos que Abraham, en el encuentro con Melquisedec, recurrió a que Abraham, Jehová, Dios Altísimo. ¿Y a quién le hablaba Abraham en ese momento? Para colmo a Melquisedec, que significa ¿qué? Rey de paz, rey de Salem, rey de justicia. Génesis 14:22 lo aclara mejor. Un poco más acerca de Abraham, dice, más tarde tuvo un encuentro con Dios en Génesis 17:1, y me llama mucho la atención porque allí Dios le pide pocas cosas a Abraham. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé que perfecto. Es poca cosa que Dios nos pida que andemos en perfección. Andamos en caminos perfectos delante de Dios. Somos perfectos delante de Dios. Es una tarea un poco difícil, pero no imposible. Recuerde que la palabra perfección mayormente en la Biblia habla de la madurez espiritual, de cómo nos manejamos ante situaciones. No podemos perder la cabeza en un rato sin necesidad, por así decirlo, sino confiemos y clamemos a un Dios que nos puede resolver cualquier problema. Sigue diciendo acerca de Abraham, dice, Abraham llegó a conocer al Señor como Jehová, Dios eterno, Génesis 21:33, y más tarde como Jehová proveerá. No habla de Jehová Jireh, no, ese no es el significado de eso. Pero hubo una sierva de Abraham que tuvo un hijo también de Abraham, que vio a Dios y dijo, usted es Dios que ve. Y Dios le proveyó que la bendición, y le dijo a ella que se estuviera sumisa, que vaya donde su sierva y que las cosas se iban a arreglar. Fue una gran bendición porque Dios vio la aflicción de esa sierva. Sí estaba afligida. Igual Dios ve todas nuestras aflicciones, todos nuestros males, nuestros sinsabores. Dios los ve. A veces tenemos la cabeza grande, como decimos, pero Dios está en control. Y con solo clamar a Él, ¿qué Dios hace? Nos da paz, nos calma, etc. Pero no solamente Abraham tuvo encuentro con Dios como el Dios eterno, como Jehová Jireh, etc., sino también un tal Moisés también lo vio, o un tal Jacob, mejor dicho. Dice que Jacob se encontró con el Eloé Israel, Génesis 33:20, y con el Betel, Génesis 35:7. Así que si Moisés fuera a los ancianos de Israel como un representante de Dios, sería lógico que ellos le preguntaran, ¿con qué nombre se te reveló a ti, Moisés? Ellos conocían la historia de manera oral y no cualquiera podía venir a ellos a embaucarlos, por así decirlo, ¿no? Imagínense que ellos estaban pasando duras tareas. Si usted se fija, Dios le dice, vaya a los ancianos de Israel. Pero el problema no es con los ancianos de Israel, ¿o sí? No es que los egipcios oprimen a los israelitas. Tiene su significado. Porque Dios primeramente habla a la casa, luego nos manda al mundo en general a hablarles de lo que Él quiere, de su mensaje. Bueno, la respuesta en el verso 14, ¿qué les responde Dios? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fue algo muy fácil para Moisés captar o recibir esa noticia. Cuando te preguntaran, usted solamente va a responder, yo soy, me envió a vosotros. Pero dinos más, Moisés. No, a mí me dijeron eso. Eso fue lo que yo escuché y eso es lo que yo tengo que decir. Hay mucho material acerca de esto. Vamos a comenzar diciendo, en cuanto a la expresión, yo soy, o al nombre, yo soy el que soy. Dice, puede parecer absurdo referirse a uno mismo con la frase, yo soy el que soy. A usted que le pregunten, ¿y quién tú eres para venir aquí a darme órdenes? Yo soy el que soy. En el caso nuestro es algo insignificante y absurdo, pero en el caso de Dios no lo es. ¿Sabía usted eso? No lo es, créalo. Aún así, se revela algo importante acerca de Dios en esta respuesta. Primero, significa que Él no tiene igual. Segundo, que no hay equivalente para Dios, sino únicamente ¿quién? Dios. Si colocas a Dios en un lado de la ecuación, no hay nada que poner en el otro lado, sino ¿quién? A Él mismo. De hecho, Dios dice en su palabra que Él no conoce otro Dios como Él.
Y hay mucho significado, hermanos, cuando lleguemos al asunto de las plagas en Egipto. Yo sé que ustedes dominan un poco de la historia, pero cada plaga que cae en ellos significaba un dios de los egipcios. Ellos tenían un dios de la rana, ¿no? ¿Qué dios es ese, no? Hasta de ratones tenían los egipcios dioses, etcétera. Pero sigamos aquí, vamos a seguir el guión. Lo más cercano que llegamos a un equivalente es decir, Dios es amor, sí o sí. Pero aún así eso queda corto. Usted me puede decir, sí, pero en San Juan 4:8 lo dice, y Primera de Juan 4:16 también, estamos de acuerdo ahí. Pero Dios es más grande que esa palabra, también. Sin embargo, eso no es exactamente un equivalente, porque no puedes darle la vuelta y decirlo como al inverso. El amor es Dios. Y no es Dios el amor, pero Dios es más que el amor. Dios es amor, pero también es más grande que el amor. Este nombre, yo soy el que soy, está conectado con el nombre de Yahvé. Esta oración consiste es claramente una referencia al nombre de las 4 consonantes en el idioma original, que son la Y, H, W y H. Probablemente Yahvé, le ponen 2 letras a esas 4 consonantes y ahí se forma el nombre que Yahvé. Los masoretas o los estudiosos de la Biblia, gentes consagradas a esto, cuando llegaban ahí no mencionaban eso, sino decían el Señor o decían Adonai, por reverencia a decir la palabra Yahvé. Mira a ver si eso es delicado. No es delicado aún el nombre de Dios. No nos dice la Escritura que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y tan fácil que la gente jura. A veces juran hasta por su propia y por su propio. Cosas delicadas aún. Cosas en las cuales la Biblia nos manda que mejor las honremos. Un poco más dice aquí. Yahvé no era un nombre nuevo, ni un nombre desconocido. Aparece más de 160 veces en el libro de Génesis. Nada más. El nombre de la madre de Moisés, ¿cuál era? Jocabet. El significado es Yahvé es mi gloria. Quiere decir que ya ellos sabían algo acerca de Yahvé, si ya lo mencionaban. Moisés e Israel conocían el nombre de Yahvé. Dios no le dio a Moisés un nombre anteriormente desconocido de él, sino el nombre que ya antes habían conocido. Quiere decir que Dios lo llamó de regreso a la fe de ¿quiénes? De los patriarcas, porque también existían ¿quiénes? Abraham, Isaac y ¿qué más? ¿Y a quiénes servían esos siervos en su momento y en su tiempo? A Dios, a Yahvé. En el mundo de habla inglesa, durante un tiempo la gente pronunció Yahvé como Jehová. Los judíos piadosos de años posteriores no querían pronunciar el nombre de Dios por reverencia, por temor. Así que dejaron las vocales fuera de su nombre y simplemente decían la palabra Señor en su lugar, que quiere decir Adonai. ¿Se está entendiendo lo que vamos estudiando? Espero que sí. Dios le dijo a Moisés que su nombre era Yo Soy, debido a que Dios simplemente es. Quiere decir que nunca hubo un tiempo en donde Dios no existiera o deje de existir. De hecho, cuando le dice a él, ese es mi nombre, es para siempre, eternamente y para siempre lo es. No es de ahora porque ustedes están en esclavitud. No dice la Escritura que, o conocemos que Él es el alfa y la omega. Habla de la primera letra del alfabeto griego, ¿no? O hebreo. Y la última letra también. El nombre de Yo Soy contiene la idea de que Dios es completamente independiente, que no depende de nada para la vida o existencia. Según Isaías 40, 28 y 29, San Juan 5, 26. Los teólogos algunas veces llaman a esa cualidad aceidad. Eso significa que Dios no necesita a nadie ni a nada. En ese sentido, la vida está ¿en quién? En Él mismo. Si Dios quiere hacer otro mundo, no lo hace. Si Dios quiere hacer otros seres humanos, no lo hace. ¿Le pediría permiso a alguien? Si quiere deshacer un pueblo o una nación, no la deshace. ¿Pide consejo para eso?
entonces ese yo soy es autosuficiente por sí mismo. Lo que usted y yo para nada somos. La vida está en Él mismo, está también conectado con la idea de que Dios es eterno e inmutable. ¿Sabe usted lo que significa inmutable? Que no cambia. Estrictamente hablando, no hay un tiempo pasado ni futuro en el vocabulario divino. Cuando Dios parece utilizarlos, es solo una manera de acomodarse a nuestras limitadas vidas o a nuestros limitados horizontes. Tú y yo por lo regular vemos así, de arriba hacia abajo. ¿Dónde está el asunto? No, está ahí arriba. ¿Y el asunto dónde está? Ah, no, está ahí abajo. Dios lo ve así, en la eternidad todo. Qué hermoso, ¿no? Verlo así. Tú y yo somos seres muy limitados, pero un día este cuerpo mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Y este cuerpo corrupto se vestirá ¿de qué? De incorruptibilidad, ¿no? También, o más bien antes de ahí dice... También inherente a la idea detrás del nombre de yo soy es el sentido de que Dios es el que se convierte. Está un poco difícil ahí. Vamos a desenredar eso. Repito, yo soy es en el sentido de que Dios es el que se convierte. ¿El que se convierte en qué? Dios se convierte en lo que sea que carezcamos en nuestro tiempo de necesidad, en nuestro tiempo de angustia. ¿Quién es el que se convierte en nuestro benefactor? Nuestro bienhechor, nuestro sanador en nuestras aflicciones y enfermedades. ¿No es Dios? ¿O eres tú el que te convierte sano? Como muchos dicen, declaro que te convierte sano. ¿Cómo es eso? Y tenemos ese poder. Fallamos a veces cuando nos expresamos mal, y más cuando son cosas del Señor. El nombre de Yo Soy nos invita a llenar el espacio en blanco para satisfacer nuestra necesidad. Cuando estamos en oscuridad, ¿qué Dios nos dice a través de su palabra? Yo soy la luz del mundo. Cuando tenemos hambre, Él dice, yo soy el ¿qué? El pan de vida. Cuando estamos indefensos, Él dice, yo soy el buen pastor, quien da su vida. Quiere decir que Dios se convierte en lo que necesitamos en todo lugar, en todo tiempo y en toda situación. No importa en la cual estemos. Aquí un poco más acerca de yo soy. El nombre de Dios es un anuncio y una introducción. Primero, anuncia la presencia de Dios e invita a todos los interesados a conocerlo por experiencia propia. No tiene cada ser humano que confesar con sus propios labios que Jesucristo es el Señor. O usted tiene que ponerlo a hablar. Cada quien confesará delante de Dios que Jesucristo es Dios para gloria de Dios. A la buena o a la mala. Aquí, repito, el nombre de Dios es un anuncio y una introducción. Anuncia la presencia de Dios e invita a todos los interesados a conocerlo por experiencia, a gustar y ver que el Señor es bueno y para siempre son. Créalo que sí. Un poco más acerca de yo soy. Dice, este es un título divino que Jesús tomó a menudo para sí mismo. No lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo si no lo había visto. Jesús identificándose claramente con la voz de la zarza ardiente. La Escritura nos dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. San Juan 8:24. Otra vez la Escritura nos dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. San Juan 8:28. Un poco más, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo después de ahí? Yo soy. Ese sí es el verso 58 de San Juan 8. Un poco más en San Juan también capítulo 13 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
Juan 13:19. Un poco más, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: ¿qué? Yo soy. ¿Y qué quedaron ellos? Espantados, ¿no? Abrumados, tumbados. Un poco más, dice: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y 14:6 de San Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Entonces, hay yo soy en el antiguo y hay yo soy en el nuevo. Hay un yo soy en el horno de fuego que salvó a unos jóvenes, y hay un yo soy que estaba ¿dónde? En un foso de leones. Y en una zarza ardiente también había un yo soy. Usted ubica cuál de todos es. Si se puede ver, es el Hijo. Si no se puede ver, si es la Shekinah o la gloria de Dios, es Dios, para que no nos confundamos, Pero debemos de seguir en el verso 15 hasta el verso 18. En este punto vemos: Dios le dice a Moisés qué decir a los ancianos de Israel. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me acordará por todos los siglos. Se me recordará. Ve, verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encomendado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Después de 400 años en Egipto, Moisés tenía el trabajo de anunciar que ahora era el tiempo de que los hijos de Israel regresaran ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, la Canaán también nuestra, la Canaán de Dios. Y que tomaran la tierra que Dios había prometido. ¿A quiénes Dios les había prometido esa tierra? A los patriarcas. Si Dios lo había prometido 400 años, no era tarde para quien la debía de recibir, la recibiera. Recuerde la regla, que Dios nunca llega tarde, Él llega a su tiempo. Usted y yo sí nos desesperamos. Esto era probablemente contrario a lo que el pueblo y los ancianos de Israel deseaban. Deseaban otra cosa ellos. Estaban muy acomodados ya 400 años en esa tierra, y como que no les interesaba echar un pleito con Faraón, que para colmo ya los hostigaba o los estaba hostigando de más. Aunque ellos no quisieran, iban a salir porque alguien había dicho que debían ¿de qué? De salir. Repito, esto era probablemente contrario a lo que el pueblo y los ancianos de Israel deseaban. En 400 años habían echado que allí raíces, no habían crecido muchísimo, no habían venido 70 o 70 y tantos, ¿no? O 75, como usted quiera. Y ya habían actualmente ¿cuánto aquí? Bastante pueblo, ¿no? Probablemente no tenían ningún deseo de regresar a la tierra prometida. Todo lo que querían era sentirse más cómodo, pero ¿dónde? Un lugar donde tú y yo no estaremos ni estaríamos cómodos. De hecho, ellos no estaban cómodos allí. Aunque en el desierto decían, los puerros que comíamos allí, las carnes que comíamos allí, y ahora estamos en este desierto, muriendo. Bueno, Dios le concedió todo lo que ellos pidieron. Le concedió carnes y le concedió la última palabra, muriendo. Murieron muchos los que desearon morir. Que Dios es bueno, que contesta las oraciones nuestras, ¿no? No importa cuál sea, Dios la contesta. Y más si nos va a disciplinar.
La primera palabra tenía que llegar al pueblo de Dios. ¿A quiénes? Según el verso 16. A los ancianos, dice allí. Y después al mundo, que pertenecía a quién, pertenece en ese sentido a quién, a Egipto. Verso 18. A menudo Dios no hablará al resto del mundo hasta que hable a su pueblo y tenga su atención. No salen los sábados, igual allá en la central salen los sábados a hablar de la palabra de Dios. Pero primero, ¿qué pasa en la semana? Nos nutrimos de la palabra, los mensajes, etc. Oramos en la semana para salir fortalecidos a buscar aquellas almas que son tan duras de corazón, cual Faraón vemos aquí. Pero Dios sabe quiénes son los duros y Dios sabe a quiénes endurece. Porque Dios es tan bueno que el que quiere endurecerse, Él lo ayuda. Y el que quiere creerle a Él, le da fe. No es lo que le dice más adelante, lo vamos a ver en el mensaje. Yo sé que ellos no te van a oír. Y más adelante yo los endureceré. Yo los voy a ayudar en ese sentido. Vamos aquí entonces. En el verso 15 le habla a Dios, este es mi nombre para siempre. Aquí Dios se refiere al nombre mencionado previamente en el mismo versículo. Jehová, el Dios Yahvé o Elohim, que significa Adonai, para siempre. ¿Por qué dice para siempre ahí? Eso enfatiza la eterna fidelidad de Dios y su pacto. Usted nunca podría decirle a nadie, ni a un hijo, ni a nadie, yo te voy a cuidar para siempre. A veces lo decimos. O yo te voy a amar para siempre. Yo creo que hasta que tengamos fuerzas, sí podemos hacer tales cosas. Pero cuando las fuerzas se nos van o dejamos de ser ya, ¿podemos seguir amando a alguien, queriendo, cuidando a alguien? Para nada. Y oirán tu voz. Esta era una promesa preciosa para Moisés. 40 años antes, cuando parecía que tenía todo a su favor, el pueblo de Israel, ¿qué hizo con este libertador? Lo rechazó. Seguramente debía estarse preguntando, ¿por qué lo escucharían ahora? Si una vez ellos no lo escucharon. Bueno, la respuesta es clara. Él por sus fuerzas quería libertar a la nación. Y Dios le dijo que no, que era con el nombre de Dios, en el nombre de Dios que Él lo haría y vencería. Pero Moisés ahora tenía a Dios a su favor. Ellos ciertamente escucharían ¿qué? El mensaje de Dios a través de ¿quién? Recuerde que Moisés quería dar su mensaje a ellos, pero ese mensaje no valía la pena, no servía. Pero el mensaje que él iba a recibir sí era todopoderoso. Y así lo fue, y así lo será. ¿Hacia dónde iría Moisés a hablarle? Hacia el rey de Egipto. Y le diría que irían camino de 3 días por el desierto. Bueno, Dios presentó la solicitud más pequeña al faraón primero, para que la solicitud fuera lo más atractiva y fácil de aceptar posible. Hizo esto para que el faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios y endurecer ¿qué? Su corazón. Hermano, ¿sabía usted que nosotros como creyentes muchas veces endurecemos nuestros corazones? No escuchando a Dios, no dejándonos guiar por el Señor, y Dios nos deja tranquilos hasta que tú y yo reconozcamos que de Dios es el poder, hermanos. Versos 19 hasta el verso 22, aquí nos habla en este punto. Dios le dice a Moisés cómo le irá a los egipcios, y hay una explicación muy hermosa por ahí, en el sentido cuando ellos salen, que salen bendecidos con bastante oro. Todos le dieron el oro posible para que se fueran no solamente pobres, sino que ricos. Alguien habla que eso fue como la liquidación de ellos, que Dios no iba a permitir que su pueblo se fuera con las manos vacías al haberles trabajado tanto en Egipto. Estamos en los versos 19 hasta el verso 22. Dice la Escritura: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. ¿Sería la fuerza que entendería este rey egipcio que dejaría ir al pueblo? Parece que sí, Dios lo adelantaba. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos
vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Lo que Egipto estaba haciendo en tiempo real, despojándole tal vez de sus fuerzas, de su tiempo, de su salario, de la facilidad de hacer el trabajo, bueno, eso se iba a revertir. Dios tomaría carta en el asunto. Dios sabía de esto desde su inicio, que iba a haber la negativa, porque Dios lo sabe todo. Recuerde que lo ve todo en la eternidad. Usted y yo no sabemos qué pasará en 5 años, pero ya Dios lo vio y sigue hacia adelante. Y por mencionar nada, ¿no? Para no decir en 1000 años. Sabía lo que se necesitaría para mover el corazón de Faraón. Y las plagas y calamidades que vendrían fueron diseñadas para un propósito específico y no fueron planeadas al azar. Moisés le preguntó a Dios cómo recibirían sus compañeros israelitas la noticia de la liberación de Egipto. Pero hacer que el pueblo de Israel respaldara a Moisés era solo una pequeña parte de la lucha que tenían por delante. La interrogante, ¿qué con los egipcios? ¿Cómo iban a estar de acuerdo en dejar que esta fuerza laboral, no era una fuerza laboral en Egipto, todos ellos, y gratuita, abandonara el país? Sin que Moisés preguntara, Dios respondió a esa pregunta. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, pero tú no te preocupes, Moisés. Él saldrá con mano fuerte. Y no era con la mano fuerte de Moisés, sino con la mano fuerte ¿de quién? De Dios. Es como si Moisés insiste que el sentido de más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, es mejor entendido como yo estoy seguro, Dios diciéndole a Moisés, de que el rey de Egipto no los dejará ir, excepto con una mano poderosa. La idea es bastante clara, el faraón no los soltaría fácilmente. Pero hermanos, aunque nos tengan apretados aquí, que ya no nos quiere más, ¿no? Dios sabe cómo desatar cualquier nudo, cualquier situación en nuestras vidas. Y lo hizo, demostrándoselo ¿a quién? A los egipcios. Yo estoy seguro que el rey de Egipto no los dejará ir, excepto con una mano poderosa, mejor entendido como, o la idea es bastante clara, el faraón no lo soltaría fácilmente, por lo que Dios traería un gran juicio contra Egipto. ¿Para qué? Para persuadirlo y hacerle entender y ver de que solo hay un Dios en la tierra, que si nos dice, vaya, usted tiene que ir, haz, usted tiene que hacer, ora, usted tiene que, sin cesar. Dios prometió arreglar las cosas no solo para conmover el corazón de Faraón, sino también para conmover el corazón del pueblo egipcio, para que cuando Israel partiera, ellos fueran bañados con plata y oro y vestidos. Si Dios había dicho en su palabra que los egipcios se iban a vaciar de sí para darles oro y plata, entonces el oro es pecado, la plata es pecado. Dios no le permitiese eso, ni se los dijese. Ok. No se trataba de un robo ni de una extorsión, era el salario apropiado por los años de trabajo fácil, forzoso. Más adelante, cuando Dios le da la ley, esperemos compartir esta serie que la quiero, Dios mediante, compartir, es muy hermosa. Más adelante, en Deuteronomio 15, 12 a 14, Dios dice que si tú tienes un esclavo y su tiempo de servicio se ha terminado, no le enviarás con las manos, dice la Escritura más adelante. En ese sentido, Dios no dejaría que Israel partiera de su esclavitud en Egipto con las manos vacías. En lugar de eso, ellos despojarían. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.